Hola a todos, bienvenidos a un video más de Planeta Mijitos. En estos nuevos videos vamos a hacer como una pequeña lista sobre videos del embarazo, de este tercer embarazo. Así que si te gusta este tipo de contenido, no dejes de ver. ¿Qué es, Ali? ¿Qué? Bueno, hoy quiero contarte acerca de los primeros síntomas a nivel físico y mental de este tercer embarazo. Yo ahora estoy en la semana 21, ya me siento muchísimo mejor, pero sí es verdad que las primeras semanas y meses pues fueron un poquito difíciles y quiero contarte cómo ha sido el proceso de este embarazo. Yo me di cuenta que estaba embarazada el 25 de marzo, tuvimos nuestro test positivo de orina. Me hice una prueba de Clear Blue a las 6:30 de la mañana porque era un embarazo que estábamos buscando y deseando pues durante unos cuantos meses, después de haber tenido una pérdida de otro embarazo a las 8 semanas en octubre del año pasado. Entonces sí es verdad que vivimos como unos meses de cierta ansiedad a partir de enero, de comienzos de este año, porque pues ya estábamos buscando activamente después de haber pasado ese periodo de espera después del aborto. A partir de enero lo empezamos a buscar activamente y conseguimos el embarazo en marzo. Mi fecha de última regla fue el 1 de marzo. Esperamos a esta bebé para la primera semanita de diciembre. Entonces te cuento primero los primeros síntomas físicos, ¿no? Como todo el mundo sabe, pues muchas embarazadas sufrimos de náuseas, de vómitos, de cansancio, de sueño, y eso no iba a ser diferente para mí. Entonces, durante las 2 primeras semanas, bueno, no hubo ningún cambio y lo único diferente era que yo pues ya no ocultaba de cierta manera mi estómago. Ya no metía la panza para las fotos, ya no me importaba tanto pues que se me viera un poquito de barriguita, aunque en ese momento pues parecía más una barriguita de embarazada, de una barriguita de gordita que de embarazada. Entonces, bueno, durante las primeras semanas era eso, como que no veía, obviamente el tamaño del bebé las primeras semanas. No se nota prácticamente nada a nivel físico. Lo que sí me empezó a ocurrir ya a partir de la 6ª semana, el embarazo se empieza a contar, obviamente, como muchos sabrán, desde la fecha de la última regla. Entonces, 2 semanas después de que yo me diera cuenta que estaba embarazada, que ya era mi 6ª semana de embarazo, empezaron a aparecer las primeras náuseas. Empezó a aparecer pues más la sensibilidad olfativa, entonces yo parecía un sabueso, literal, notaba todos los olores y era muy sensible a ellos, pero no me provocaban muchísimas náuseas ni vómitos para nada. Ya a partir de la 7ª semana, esto sí ya se empieza a poner un poquito más intenso. Yo pido la baja médica porque las náuseas por la mañana y durante el resto del día empiezan a ser ya incontrolables. O sea, yo me levanto, vomito, a lo largo del día llegaba a vomitar unas 5 o 6 veces y esa sensación de tener el estómago revuelto no se me quitaba del cuerpo. Yo lo comentaba pues con las personas que estaban cerca mío, que siempre era como si me hubiera acabado de bajar una montaña rusa, de eso de que sientes como que el estómago está así, revuelto, como de que algo está pasando. No me voy a vomitar literal, pero tampoco me siento muy cómoda. Entonces esos fueron los primeros síntomas, y el cansancio y sueño eran impresionantes. O sea, yo literal dormía todo el día. Tuve la gran suerte de que durante esas primeras semanas me estuvo acompañando aquí en casa mi mamá. Ella no vive con nosotros, ella vive en Colombia, pero en ese momento estaba aquí. Estuvo un mes larguito aquí acompañándonos, entonces se encargaba de todas las tareas del hogar, de los niños, de hacer la comida, y yo aproveché para literal dormir todo el día. Yo me levantaba a llevar a los niños al colegio,
y me volvía a dormir. A veces no desayunaba porque no me daban ganas y desayunaba a las 12 del mediodía cuando me volvía a levantar. Recogía a los niños en el colegio, comíamos, o sea, almorzábamos y otra vez a dormir. O sea, me acostaba y no era a ver en la televisión, a veces no era ni para ver el celular, ni para leer, era para dormir todo el día. Entonces era algo impresionante la cantidad de horas. Yo llegué a calcular que dormía más o menos unas 16, 18 horas al día. Y a raíz de eso, pues el cuerpo se va como entumeciendo. Ya me costaba muchísimo hacer cualquier tarea de ir a caminar al supermercado, de pasar la aspiradora aquí en la casa o cualquier cosa. Obviamente mi mamá me ayudaba mucho, pero yo también me quería sentir como útil porque no quería estar tampoco todo el día acostada. Yo tenía un nivel de actividad pues bastante alto con los niños, con el trabajo, tal, una cosa a la otra, los estudios. Y pasar de hacer mucho a no hacer nada fue como muy drástico. Entonces eso fue como que me afectó bastante el hecho de perder muchísima capacidad de hacer las cosas que antes podía hacer. Y si no era que estaba con sueño, era que me sentía cansadísima, sentía como que hubiera corrido una maratón. Así que bueno, eso fue como los principales síntomas de los 3 primeros meses. Mucho vómito, muchas náuseas, mucho cansancio y mucho sueño. Mucha barriga. Yo sentía que mi barriga era muy grande, pero mi bebé era muy pequeño. Entonces, todo eso me ocasionaron ciertos síntomas a nivel psicológico que ahora quiero comentarte. Cuando yo tuve el positivo, el 25 de marzo, fue como una felicidad muy grande, ¿verdad? Porque como les digo, es algo que veníamos buscando. Y durante las primeras 2 semanas fue como que, ay, qué chévere, por fin estoy embarazada, le daba gracias a Dios. Sentía como que era una bendición muy grande poder haber logrado ese embarazo porque ya llevábamos intentándolo, bueno, apenas 3 meses, pero esos 3 meses se van haciendo como largos, como cada vez que te llega el periodo y tú estás buscando un embarazo y te viene el periodo, pues era como duro, ¿verdad? Es un choque. Y cuando lo logramos me sentía pues muy feliz, pero luego esa felicidad como que fue disminuyendo, ¿verdad? Las expectativas eran muy altas. Normalmente a nivel de sociedad la gente cree como que, ay, las embarazadas, ay, qué felicidad, están como que siempre deberíamos estar felices, y no sentirme de esa manera todo el tiempo me causaba como cierta discordancia. O sea, como que decía, ¿por qué no estoy feliz? Es algo que yo había anhelado durante mucho tiempo. ¿Por qué no me siento bien? Y es que como yo había sufrido una pérdida en octubre, apenas habían pasado 6 meses, no había podido transitar ese duelo en ese momento porque a mí me practicaron el aborto bioquímico un 15 de octubre y 2 semanas después yo ya había regresado a trabajar por el corre-corre, porque quería como volver a retomar la rutina. Y en ese momento en el que cogí la baja médica, que ya estuve aquí en casa, que mi mamá me ayudaba, entonces fue como que me di ese espacio para poder transitar el duelo que no había transitado en esa pérdida. Entonces pasé unas semanas bastante difíciles, semanas larguitas, o sea, prácticamente casi más de un mes, en donde estuve muy apática, donde no me daban ganas de hacer nada, y no era solamente por lo físico, por el sueño y el cansancio que les contaba, sino porque a nivel mental tampoco me sentía preparada. O sea, tenía muchísima apatía y no tenía ganas de nada, solamente quería desconectar y desconectaba a través del sueño. A nivel psicológico también me empezó a afectar después de las 6 semanas que me viera el estómago muy grande cuando mi bebé era muy pequeño. Entonces parecía como que estuviera de más tiempo de embarazo y era algo que me causaba malestar porque las personas me empezaban a preguntar, uy, ¿cuánto tiempo tienes? Y yo respondía como, no, un mes. Y mi estómago era bastante grande porque yo empecé este embarazo
con cierto sobrepeso. O sea, yo empecé el embarazo pesando 69 kilos y era un peso que yo nunca había tenido en mi vida. O sea, ni siquiera estando embarazada de mis otros hijos había pesado tanto como esta vez antes de estar embarazada. Entonces, bueno, eso fue algo que me empezó como a afectar de cierta manera, sentirme con tantos kilos de más. ¿Qué más? A nivel emocional, bueno, fue eso, que no me sentía con esa plenitud, con esa ilusión. ¿Ilusión por qué? Porque como habíamos sufrido una pérdida, nosotros lo vivimos con muchísima cautela. Una vez que tú tienes un aborto, bueno, nosotros lo vivimos así, era como que no compartimos la noticia con el resto de nuestra familia, o sea, nada más como con el círculo muy cercano. Y por ejemplo, yo en mi caso, en mi trabajo, pues con las personas que lo tenían que saber para que conocieran mi condición. Pero no, con los anteriores embarazos era algo que apenas teníamos el positivo, apenas nos salía la prueba positiva, se lo decíamos a todo el mundo, súper felices, súper emocionados. Y esta vez pues lo vivimos con mucha cautela. Entonces, como por si algo pasaba. Y ese por si algo afecta mucho psicológicamente porque estás como que no lo puedes vivir plenamente, ¿verdad? Hasta que no me hicieran la primera ecografía, que me dieron cita para la semana 10 de embarazo, entonces como que hasta que no tuviera esa confirmación de que todo marchaba bien, como que no me permitía ilusionarme mucho por si las cosas no marcharan bien. Y como soy una persona que a veces le gusta sobreinformarse demasiado, entonces conozco muchos diagnósticos negativos que pueden ocurrir durante las primeras semanas, que si un embarazo ectópico, un embarazo anembrionario. Entonces son muchas las circunstancias que se pueden dar para que un embarazo no siga adelante. Entonces, aparte de la prueba de orina casera positiva que tenía, yo no tenía ninguna certeza de que estuviera embarazada. Y eso fue algo que afecta, ¿verdad? Porque no te vinculas con ese embarazo. Por ejemplo, mi esposo pues no venía a tocarme la pancita, yo tampoco me la tocaba, como que no le hablas a ese bebé, aunque sea una cosa muy chiquitica, pero que yo lo hacía con mis anteriores embarazos, como que no vivía esa preocupación. Sí es verdad que los síntomas de náuseas y vómitos no se me han quitado. Yo con mi segunda hija, con Alicia, sufrí hiperemesis gravídica, que es que las náuseas y los vómitos se te prolongan durante todo el embarazo. Eso lo sufrí con ellas, estuve hospitalizada, mantenía en el hospital para que me dieran medicamentos para detener los vómitos, y con este embarazo ha sido igual. Al principio, los 3 primeros meses, pues lo asocias a que son los cambios normales por los cambios hormonales y que es normal que tengas muchos vómitos, pero o sea, antes de hacer este video acabo de vomitar, todavía no se me quitan los vómitos y ya pasé la mitad del embarazo. Entonces es una condición, bueno, que me ha traído pues bastantes inconvenientes en el tema de la comida, en el tema de no tolerar muchos alimentos. Al principio no soportaba el olor del pollo, no soportaba el olor de las carnes, se me dificultaba mucho comer cualquier cosa. De hecho, mi dieta muchos días estaba basada en arroz y huevo. Arroz y huevo era lo único que podía comer tranquilamente. Lo otro me costaba horrores, tenía que hacer muchas pausas para poder comer. Muchísimo tiempo tomando Carivan, que son unas pastillas que me recetaban, pero no las cubre el sistema médico, entonces cuestan 20 euros, o sea, como pastillas, 25 pastillas creo que vienen en la tableta, 20 euros cada una, o sea, me gastaba muchísimo dinero en esas pastillas, y a veces sí me ayudaban con los vómitos y otras veces no. En Colombia esas pastillas no existían, lo único que yo hacía para controlar los vómitos era comer galletitas saladas apenas me levantaba, las galletas saltinas, y eso era como que lo que me daba, como que me asentaba un poquito el estómago.
porque lo que sí me dijo mi doctora era que procurara no tener el estómago vacío. Entonces, ese ha sido el síntoma que más me ha afectado durante todo el embarazo y que me ha persistido. Los otros ya no, ya a estas alturas, ya a partir de la semana apenas 18, no fue de la semana 12, porque muchas personas les pasa, muchas embarazadas, que llegan a la semana 12, a los 3 meses de embarazo y ya se sienten perfectas, ya todo normal, empieza como la luna de miel del embarazo, ¿no? A disfrutar sin tener que estar con esos malestares. Pero a mí me duró casi hasta la semana 18 el cansancio, el sueño, las náuseas, los vómitos. Ahora vomité hoy, pero no lo hacía hace casi 10 días más o menos. O sea, como que de un momento a otro de la nada vomito. A veces incluso durante las semanas en que estuvo ese síntoma más intenso me vomitaba en la calle, me podía vomitar en cualquier lado porque era incontrolable. Pero bueno, eso es algo que ya ha mejorado, gracias a Dios. Ahora empiezan otros síntomas, pero bueno, eso lo hablaremos más adelante referente a los síntomas del segundo trimestre. Así que nada, esto es más o menos un resumen de lo que he vivido durante estos primeros meses de este tercer embarazo. Si te ha gustado el video, si quisieras que haga más videos como este, pues déjamelo saber con un corazoncito o en comentarios. Y también tengo pensado hacer un video sobre cómo conseguimos el embarazo, sobre los métodos que usamos, sobre los test de ovulación o sobre los métodos caseros que hay para saber cuándo uno está ovulando. Así que si te interesa, pues no te pierdas el próximo video. Muchas gracias por verlo y nos vemos en otro video más adelante. Adiós.